Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Personas que jamás cerraron un ciclo. Y hablamos, y tengo que volverlo a decir, creo que lo voy a estar diciendo en todas las reuniones, hablamos de un espíritu impresionante que está trabajando en estos días, que nos toca romperlo, y es el espíritu que dice, volveré a mi casa. Tenemos un espíritu tratando de regresar a la vida de las personas agresividad, pecado, alcohol, cigarrillo, y estamos con el pastor orando y desbaratándolo, porque no se cerraron ciclos. Como dice la gente que tuvo relaciones en su vida con personas que no eran su cónyuge, ay, es que donde hubo fuego, cenizas quedan. Pues no, señor, no tiene que quedar absolutamente nada, porque los varones son maridos de una sola mujer y nosotras pertenecemos a un solo hombre. Necesitamos romper con esas maldiciones, que no se cerró ciclos. Nosotros, mi esposo y yo, fuimos una vez a una casa y una hermana nos mostró un álbum. Yo le decía a la niña que vino a tomar las fotos en el matrimonio, para mí las fotos son algo maravilloso porque nos permiten tener el tiempo muy especial de recordar y vivir. De repente nos encontramos con mi esposo con fotos de todos los exnovios de la señora en un álbum, y yo le dije, no, corazón, esto no se puede hacer. Nosotros primero es una descortesía, casi displicencia con el cónyuge, pero más que cualquier cosa nosotros no tenemos recuerdos, nosotros no somos la sociedad de qué lindo el pasado. No, la única forma por la que el Señor nos trae el pasado primero es por revelación, lo trae Él y nos lo muestra Él para cerrar un ciclo, como un negocio, como un dinero que no se pagó, como que no honráramos una deuda. Estuve en Mongo el domingo, por eso no los acompañé y hablaba con los hermanos acerca, y también en Sogamoso estuve en ambas reuniones activando el ayuno vital, porque estamos ayunando toda la iglesia Manuel en todo lugar, aún en el extranjero hay personas ayunando con nosotros, y les estaba diciendo, ¿en qué de nuestras casas no hay algo robado? No creo que en una casa no haya algo robado, porque simplemente me llevé un esfero para la casa. Alguien me llevó una torta y no le devolví la olla. Y nos pasan cosas que meditaba, no sé si recuerdas, tal vez tú no, porque perteneces a una cultura muy diferente, pero te digo una cosa, con el ánimo del amor nomás, cuando nosotros comenzamos a construir esta casa, no te imaginas la cantidad de herramientas que el pastor compró. Pero como dice el viejo y conocido refrán, no se sabe si es más inocente el que la presta o el que la devuelve. Nada, en una segunda oleada, cuando se echaron las planchas de la fundación, opté por pintarla de rojito, el cacho el cachito del martillo, el cachito, y después me encontré rojitos en todo lugar. Opté por pintarla de rojito, y a veces voy, mira, no es ánimo, te lo digo con respeto, no es ánimo de robar. Mira, no pude porque de verdad los desechables de las sobreabundancias valen 200,000 pesos, y yo opté por usar nuestra loza porque dije, ¿para qué invertimos 200,000 pesos? Eso nos sirve en otro producto que nos comemos. Y opté por usar la loza de los niños de la fundación y me quedó la mitad, porque como es tanta comida, todo el mundo llevaba un platico y casi nadie me lo regresó. Pero si pensamos en eso, todos sin excepción, y me incluyo, hemos hecho eso. Yo a veces en el mismo momento que la hermana me entrega, yo le digo, hermana, perdóneme, no la alcanzo a lavar, pero llévela. Llévela, porque suceden dos cosas. Puede pasar un tiempo que yo no se la entregue y yo me meto en problemas con Dios y con su merced. Y dos, puede que después no tenga ni idea, y lo digo con gran cariño, veo una olla en mi casa que no es mía y le digo a Lillita, sácala, porque no es mío y no es prudente por sabiduría y por testimonio delante del cielo. Pero fuera de todo contexto, también tenemos las circunstancias de brujería y hechicería, que a veces personas a través de ritos de brujería meten cosas a tu casa y tú no te das cuenta. Entonces necesitamos saber que en nuestra casa debe estar lo que nosotros compramos, lo que nosotros trabajamos y vemos con nuestros ojos. En eso las mujeres son muy sabias, dicen, es que esa olla no es mía, es que esa cucharita no es mía, ¿de dónde apareció? Si apareció y nosotros no hemos tenido ni un evento ni una salida, pues nosotros ya sabemos que la puso espiritualmente a alguien. También nos toca desbaratar eso. Amén. Por toda la vida espiritual tenemos que ser muy prudentes con eso.
Entonces, dicho esto, estamos haciendo rompimiento porque ¿cuántas veces no honramos una deuda? ¿Cierto? Honrar una deuda es pagarla, ¿cierto? Entonces, nosotros con mi esposo usamos de pronto decirle a una persona, te vamos a demorar el dinero, pero de llamarlo, de decirle. Pero pasaron cosas en nuestra vida, por ejemplo, como la señora que vendía el champú en la puerta y jamás regresó a cobrar. Pero también la persona que se trasteó y no pagó el champú, a la señora que... ¿Recuerdan que en nuestra época vendían todo en la puerta? Y todo comprábamos en la puerta de la casa, que nos traían... La mayoría de señoras llenaron su casa de porcelanas, de esquineritos y todos esos mueblecitos de la gente que venía. Y muchas veces no se honró esos compromisos. Entonces, cualquier cosa que recordemos, y precisamente Dios me habló de restitución esta mañana nuevamente, Éxodo 21, 22, 23, Dios estaba escudriñando las escrituras y el Señor me dijo, la restitución. Siempre debe haber. Cuando no se puede haber restitución integral o económica, debe haber restitución en las rodillas delante del Señor. Sí, Señor, yo era muy chiquito, tenía mucha hambre, entré a la panadería y me robé el huevo. El Señor nunca se dio cuenta, pero tú sí lo viste. Y como tú lo viste, Señor, por favor perdóname. Y que a mis hijos y a mis generaciones el espíritu de robo nunca les afecte. Así que se llama rompimiento y es lo que estamos haciendo. ¿Qué son qué? Lecciones a comprender acerca de nuestra vida. Comprendemos la primera, que se ensancha el sitio de tu tienda y que se ensancha tu corazón, ¿cierto? Ya hablamos de ello. La segunda, que se extiende tus cuerdas y hablamos de que la Biblia tiene un sentido literal, es lo que dice allí, y tiene un sentido metafórico y tiene un sentido profético y espiritual. Aquí tiene los dos sentidos, metafórico, porque fue una forma de decir, arregla tu casa, y este texto tiene que ver con esta casa, arregla esta casa, tú tienes que cuidar tus dientes, tú tienes que cuidar tu salud, pero tienes que arreglar también esta casa y tienes que arreglar esta casa espiritualmente. Tú necesitas comunión en oración, tú no puedes salir de casa sin orar, tú necesitas leer la palabra. Entonces, y también necesitas quitar los límites, las improntas, la percepción de injusticia y especialmente la justicia propia. Yo creo que la justicia propia, hace poco estaba el pastor, bueno, poco decir hace 50 años, poco para mí. Estaba el pastor Derek Prince estudiando y él dice que el Señor le dijo que no viajara más, era evangelista a las naciones. Iba para África y en revelación el Señor le dijo no viajes más. A la semana siguiente tenía un soplo en el corazón y a la semana siguiente entonces él dijo, ¿qué está pasando con mi corazón? Y entonces ya fue una enfermedad la más grave, es aún más que un infarto al miocardio, que es creo que hay un infarto fulminante, que es el infarto que se produce hacia el lado derecho. Y de ese infarto poca gente se salva. Normalmente la gente se salva del otro. Yo no sé cómo se llama, no sé mucho de medicina, pero a veces hablo con las personas que me cuentan su testimonio. A él le dio algo que es más grande que un infarto, que es la total destrucción del corazón. Y entonces él le dijo, Señor, ensanchando su corazón, yo no puedo estar enfermo, yo te sirvo. Ahora sé que hay un derecho legal sobre mi vida para la enfermedad. Tú me vas a decir qué. Dios le dijo al pastor Derek que era la percepción que era la justicia propia. Entonces, la esposita falleció, él se volvió a casar y con el primer matrimonio él tenía mucha justicia propia. Una, que quería que todo fuera perfecto y cuando algo no era perfecto él se enojaba y se ponía muy bravo. Dos, que él era agresivo. Él tenía muchos hijos, muchos porque tenía los del primer matrimonio y segundo y había adoptado muchos. Cuando fue a predicar a África ya adoptó 2 niños, cuando fue a China trajo como 3, finalmente completó creo que más de 100 hijitos en adopción, creo que, y es un pastor maravilloso, y decía que la justicia propia le causó esa enfermedad a su corazón. Entonces que él le dijo, Señor, y cuando ya fueron a mirarle su corazoncito por dentro, él dijo, Señor, antes de que me lo mire el médico y antes de que me lo miren los hombres y antes de que me exponga una cirugía de corazón abierto, yo voy a arreglar las cosas contigo. Vino la revelación, Dios les mostró el día que sin razón, dice que una Navidad, una de las hijas se equivocó en algo y que la insultó terrible en plena Navidad. En plena Navidad le dañó la noche. La niña no quiso comer, las niñas vivían en su nación, los de África en África, los de China en China, los de Estados Unidos en Estados Unidos, y él vivía en Inglaterra y después en Estados Unidos,
pues él dijo, atraviesan mis hijos el mundo para que yo los insulte, y esa fue la mitad de la sanidad de su corazón, cuando Dios le dijo que le insultaba a sus hijos, que no lo volviera a hacer jamás. Y en la revelación de Dios, él terminó sin cirugía de corazón abierto, no hubo necesidad, me parece que fue antibiótico como por 3 meses, que tú sabes que eso le hace una cosa al cuerpo impresionante, y terminó sano porque reconoció delante de Dios en revelación como nosotros y en ayuno que tenía que soltar. Entonces, también hay muchas enfermedades que se agarran de la justicia propia, y ya nosotros el concepto lo tenemos muy claro. Entonces, se llama rompimiento. También cerrar ciclos, especialmente en la economía hay que cerrar ciclos, especialmente. Y hoy vamos a hablar de lo que significa alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Amén. Entonces son lecciones para comprender las cosas que han pasado en mi vida, para que lección aprendida, vida sanada, vida libertada y vida prosperada. Amén. Porque la lección continúa. ¿Por qué Job no necesitó esa prueba varias veces en su vida? Porque aprendió la lección. ¿Por qué Job no necesitó volver a? Bueno, nadie necesitaría pasar por eso. Pero Dios le permitió a Job una prueba que nadie en esta vida la ha vivido. ¿Y por qué Dios magnifica la prueba en Job de semejante manera, diciendo que Job perdió sus hijos, perdió sus bienes y perdió su salud en un solo día? ¿Por qué Dios magnifica la prueba? Porque alguien puede perder un hijo, pero no todos sus hijos. El señor que falleció ayer era el mayor de 2 hermanos. Y no le puedes decir a la señora madre, ay, quedan 11. No, un hijo es un hijo. Y el primogénito toma un valor impresionante. Era el hermano mayor de 11 hermanos que le amaban. Una bendición. Entonces necesitamos, hermano, entender que hay cosas que hay que cerrar. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo y qué se ensancha y qué se extiende? Que son las 2 primeras palabras que ya estudiaron. Quítate la limitación. Quítate la limitación. Dios me dijo el 6 de noviembre del año 23, no me limites. Yo no voy a hacer las cosas a tu manera ni como tú quieras. Yo las voy a hacer en la multiforme gracia de Dios. Porque a veces queremos que sea nuestra manera. Y eso es limitar. Entonces ahora yo digo, no voy a limitar a Dios a mi pequeño entendimiento, que es pequeño, cuando Dios es supremamente grande. Dígalo conmigo, no voy a limitar a Dios a mi pequeño entendimiento, porque mi Dios es grande. Y dígalo en oración, y dígalo en su casa, no voy a limitar a Dios a mi pequeño entendimiento. Porque ¿qué es lo que pasa, iglesia? Que limitamos a Dios y mi hogar se tiene que restaurar así, mi salud se tiene que sanar así. No, mi entendimiento es muy pequeño. Déjeme decirle cuán pequeño es. Todas las aguas, ¿usted ha ido a un río? ¿Todos conocen acá un río? Ay, ¿cómo le parece que yo no conozco ni el de la Trinidad aquí? Qué pena. Una hermana vive en la Trinidad y yo no conozco el río de la Trinidad. 30 años aquí no lo conozco. Conozco el Chicamocha y no me le acerco porque huele feito, y el de más allá, Río Chiquito de Sogamoso, y tampoco me acerco porque huele feito. Pero no conozco más. Pero de chiquita conocía el Magdalena, lo conozco bien. Conozco varias partes del Magdalena, conozco el río Sumapaz que queda ahí yendo para Melgar, donde también se ha ahogado muchísima gente, y no conozco con mis ojos el Amazonas y me parecía muy lindo, hasta que personas me contaron realmente qué pasaba allá, y entonces me fue muy difícil, pero me parece lindo. Ahora, ¿qué quiero decirles con esto? Si un río te parece a ti grande, la Biblia dice que todas las aguas de Dios caben en el hueco de la mano de Dios. Entonces no limitemos a Dios. Si los 5 océanos que existen, todos los lagos del mundo y todos los ríos del mundo le caben en la mano a Dios, nuestro Dios no es pequeño. Y es una forma así metafórica de decirlo, porque yo creo que todos los universos que existen, porque el único universo que nosotros conocemos es este, donde está la Vía Láctea y está la Tierra, pero me imagino que existen muchos universos, le caben a Dios en su mano. Así que no limitemos a Dios. Y nosotros tenemos que todos los días orar, no voy a limitarte, Señor, con mi limitado entendimiento, sabiendo que tú puedes obrar como tú quieras, porque la gracia de Dios es multiforme. ¿Qué significa eso? Que Dios tiene muchas maneras de obrar y que Él va a obrar como Dios quiera. Dios siempre nos va a sorprender cuando Él obre, porque será, y que dijo el Señor en Isaías,
55, verso 9 y 10. Tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. ¿Para qué te desgastas pensando cómo lo va a hacer Dios? Si cuando lo piensas Dios ya no lo va a hacer de esa manera. No te desgastes, es lo que dice. Pero ¿qué está pidiéndonos Dios? Que es ensancha y que se extiende y que es alarga y que es refuerza. Deslimítate, deslimítate. No puedes seguir pensando. Si el camino no es una cirugía, no la anheles. Si el camino, de hecho la semana pasada en Palabra de Ciencia, acá en la casa de Dios, cuando terminamos nuestro jueves, Dios me mostró que habían personas limitando la sanidad, porque no creían en la sanidad divina. Mi hermano, si Dios te quiere sanar, Él lo puede hacer. Para Él no hay nada imposible. Amén. Entonces hoy vamos a la comprensión de la tercera parte. Primera, ensancha tu tienda. Segunda, extiende tus cortinas. Ya sabemos qué significa ensanchar tu tienda. Ya sabemos qué significa extiende tus cortinas. Ahora vamos por alarga tus cuerdas. Amén. Es lo que vamos a estudiar hoy. Entonces, alarga es un concepto de ampliar, aumentar, quitar lo que nos detiene. Me gusta esto. Vamos a buscar juntos Mateo 9, versículo 16. Mateo 16, versículo 58, discúlpenme. Evangelio según San Mateo. Vamos a buscarlo juntos. Y dice así, amén. Lo que el Señor nos está diciendo. Vamos con alarga tus estacas, alarga tus cuerdas. Y si alcanzamos, hablaremos de lo que significa reforzar las estacas. Alarga tus cuerdas. Mateo 16. ¿Estás allí? Siento que salgo. Perdóname. Es Mateo 9. Voy a buscártelo. Perdóname, lo busco. Porque no era donde yo creía. Lo anoté mal. Perdóneme un momentico, porque estoy buscando el texto de que nadie coloca un remiendo en un vestido. Espéreme, se lo busco, porque anoté el texto mal, lo enseñé en Mongua y se me saltó. Espérame a ver si fue que al pasarlo para mi cuaderno. Mateo 9, 16 al 38, sí es. Entonces por acá debe estar. Si es Mateo 9, voy a buscártelo. ¿Es el 16? Perfecto, Mateo 9, 16. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace mayor la rotura. Esto es uno de los ejemplos impresionantes, porque alarga tus cuerdas haz espacio para lo nuevo. Haz un espacio para lo nuevo. No sigas viviendo en lo viejo. Y el ejemplo que pone Jesús es una locura, porque Jesús dice, no me diga que usted va al almacén, compra un vestido nuevo y lo rompe para arreglar uno viejo. ¿Usted hace eso? No, eso es absolutamente absurdo. Jesús está diciendo, eso es absurdo. Usted no puede hacer eso. Y usted, dice 2 Corintios 5, 17, es una nueva criatura. Usted no puede estarse poniendo remiendos porque usted está nuevo. Pero tiene que saber algo. Y en esta palabra me quiero detener. Usted, si se deja un remiendo, eso va a hacer peor la ruptura. O sea, amados, que si usted no cierra el ciclo, que si usted no saca esa percepción de injusticia, que si usted no saca esa impronta, eso va a ser peor con el pasar de los tiempos. Eso va a ser peor en su vida. Va a terminar siendo un problema verdaderamente delicado. Entonces el Señor dijo, no haga eso. No, mira que yo nunca siempre leía ese texto y me iba al vino nuevo. Pero en este ayuno, que Dios quería abrirme los ojos, yo dije, ¿qué significa eso? Porque el Señor va a poner un ejemplo tan absurdo. Dígame que usted va y se compra un vestido de paño nuevo para arreglar el vestido de paño viejo. Eso es absurdo. ¿Por qué uno haría eso?
¿Cierto? Eso tendría que ser una locura. ¿Por qué el Señor pondría un ejemplo como ese? Porque así estamos viviendo nosotros, poniéndole remiendos viejos al vestido nuevo que Él ya nos dio. Y el Señor dice, no puedes vivir así, tú no puedes vivir así. Necesitamos levantarnos y alargar. Entonces, alargar es hacer espacio para lo nuevo, es dar más longitud. Eso significa la palabra arreglar. Alargar es ampliar, alargar, y lo que se nos está pidiendo aquí que alarguemos es las cuerdas. Esto es prepárate, esto es toma la fe para tomar las grandes bendiciones. Por eso nuestra palabra de proclamación en este día fue: no importa cómo fue tu comienzo, tu postrer estado será muy grande. Por eso nosotros tomamos hoy la palabra, porque a veces las personas por los pequeños comienzos, de hecho el profeta dijo, no menosprecie los pequeños comienzos, celébrelos, antes celebre los pequeños comienzos, porque nosotros celebramos hasta que el niño se gradúa de 11, no, cada año es una pequeña victoria para llegar hasta 11, cada semestre es una pequeña victoria para llegar a su carrera profesional, celebremos, amén. Entonces, ¿qué significa alarga? Extiende tu expectativa. Tú siempre tienes que esperar. Efesios 3:20, por favor. Efesios 3:20 dice, Efesios 3:20, mis amados. Efesios 3:20 dice, vamos a buscarlo juntos. Me encanta ese texto. De hecho, gramaticalmente está mal escrito, pero espiritualmente es una promesa de Dios para tu vida. ¿Ya lo encontraste? Efesios 3:20 es una maravilla de palabra de Dios que todos debemos saber de memoria, mis queridos y amados hermanos. Yo la sé, pero voy a dejar que tú la leas, porque es de esos textos que la gente tiene que manejar de memoria. Y dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué es Dios? Poderoso para hacer todas las cosas. ¿Y cómo las va a hacer? Mucho más abundante de lo que usted le pidió. Esto es alarga tus cuerdas, no limites a Dios. Dios va a hacer mucho más de lo que tú le pediste. Dios no solamente va a restaurar tu hogar, va a hacer que los esposos se amen, va a hacer que los hijos sean felices, va a hacer que la economía prospere. Dios va a dar mucho más de lo que usted se imagina. Si quieres mucho más, hay que activar las cuerdas. Las palabras en que la Biblia habla, realmente lo que Dios nos está diciendo es, créeme, el alcance es mucho más. A mí siempre me ha gustado mucho esta palabra, en Dios siempre hay más. En Dios siempre hay más. Siempre esa palabra me ha dado vueltas en el Señor, porque Dios no es escaso. Si usted quiere ser capaz de aprovechar lo que Dios le está entregando en este ayuno vital, usted tiene que ver más allá. Usted tiene que ser capaz de creer que Dios puede hacer lo que ha prometido. Usted tiene que ser capaz de creer que tal vez usted no puede con ese dolor, tal vez usted no puede con esa falta de perdón, pero Dios sí puede. Usted tiene que ser capaz de creer que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, que Dios no está limitado ni por el tiempo ni por el espacio, y que su poder es ilimitado. Eso dice allí en Filipenses 1:19. Entienda el superinminente poder, dice. Para eso son alumbrados nuestros ojos. ¿Qué significa? Que no hay poder más grande en el cielo y en la tierra que el que tiene nuestro Dios. No hay nada imposible para Él. Y lo que me preocupa, iglesia, es que lo limitamos nosotros. Somos nosotros el que le ponemos limitaciones. Yo pasé una vergüenza grandísima con el Señor en una limitación, porque yo veía imposible que el problema se le solucionara a corto plazo. Y eso no lo podemos hacer. Hasta que Él vino y me dijo, el problema se va a solucionar ya, y se va a solucionar a mi manera. Y yo pasé el tiempo diciéndole, perdóname, Señor, porque mi mente finita estaba retrasando la solución. Así que ya no tenemos que hacer eso. Si usted quiere ser capaz de entender eso, tiene que renovar su entendimiento. Tiene que renovar su entendimiento. Nosotros, yo sé que hay un choque generacional y que usted piensa en cómo trabaja usted y cómo trabajan sus hijos, pero por favor no los limite.
Usted y yo no éramos capaces de ir a Melgar, hoy ellos van a Australia. Usted y yo nos daba miedo coger un bus para el siguiente pueblo, hoy ellos van al infinito y más allá. Y nosotros hemos limitado a la juventud porque ellos tienen el sueño de un negocio que nosotros no conocíamos y nosotros estamos, yo no creo que ese negocio de él vaya para ningún lado. Yo no creo que eso, imagínense yo cómo va a limitar el pensamiento. Yo escucho hablar a mis hermanos, mi hermana menor fue la primera en casa, con 20 años y 2 años de casada de comprar casa, fue la primera. Y cuando ellos tenían una mesa, ellos producen ropa y tenían una mesa de corte gigantesca y vivían debajo de la mesa y estaban ahorre que ahorre y mi hermana hacía sus planes y efectivamente a los 2 años compró su primera casa. Y yo le digo, todavía le honro muchísimo a Dios por el entendimiento que le ha dado, porque yo cuando ella se casó, yo ya llevaba 7 años casada. Y cuando ella se casó, yo tenía limitación mental con respecto a que uno iba a tener casa cuando llevara 30 años casados o 50. Pero ese matrimonio fue capaz de creerlo en los 2 primeros años de matrimonio y fue capaz de lograrlo. Ya después los matrimonios que vienen detrás, cuando yo me casé, los regalos eran licuadoras, cubrelechos, ¿cierto? Ollas. Cuando se casó mi siguiente hermana, ya los regalos eran el electrodoméstico grande, la estufa, la nevera. Ya cuando se casó el siguiente, les regalamos la sala, el comedor, al siguiente el auto. Eso va en aumento, ¿cierto? Y ya hoy los papás regalan una casa, ¿cierto? Eso va en aumento y no nos limitamos. Yo lo siento mucho en cuanto se tienen solo hijas, porque la fiesta del matrimonio de una hija corre por la cuenta del papá. Absolutamente el papá paga todo. En el caso mío, fuimos 3 niñas y 2 niños, mi padre pagó todo. Y teniendo muy pocos recursos en algunos momentos, porque eso es lo que se hace, el papá paga esto, el paga, y uno piensa que no, el papá da el vestido de la novia, el papá da la comida de la fiesta, el papá da absolutamente todo por el orden divino, pero nosotros hermanos pensamos en esto y ponemos limitantes a nuestro corazón, y los chicos dicen, no, imagínense que yo estoy haciendo esto porque es que Dios me ha mostrado que va a llover para arriba, y uno, no, es que eso no puede ser. No, hermanos, con los hijos sí hay que quitar los limitantes. Con los hijos hay que quitar los limitantes. Y fíjate, nosotros, mi hermana fue capaz de creer por su casa propia y por su empresa. Y Dios le dio a mi papá en sus hijos la casa que él soñaba y la empresa que él soñaba. Mi esposo y yo fuimos capaces de creer por la iglesia, el ministerio y el templo. Y Dios le dio a mi papá una iglesia, un ministerio y un templo a través de sus hijos. Y nosotros no creímos por lo propio, creímos por lo divino, porque dijimos después creemos por lo propio, porque quisimos hacer las cosas de otra manera. Pero si no caen los muros, si no caen los velos, si no caben las vendas mágicas, nosotros vamos a seguir pensando aquí que Dios es pequeño. Y por eso comenzamos hoy diciéndole al Señor, no importa cómo haya sido mi comienzo, mi postrer estado será muy grande, dígalo. No importa cómo haya sido mi comienzo, mi postrer estado será muy grande. Y si los hijos no se limitan, no se limite usted. Si los hijos no se limitan, cuando su hijo le cuente un sueño, por absurdo que parezca, que casi que le esté diciendo, lo que Noé dijo a su generación era muy absurdo, va a llover para abajo, fue lo que Noé le dijo a su generación, y nadie le quiso creer, y se salvó solo él y su familia, porque nadie le quiso creer. Ahora, mis amados, si un hijo nos dijera que va a llover para arriba, ¿tú no le vas a creer, iglesia? Necesitamos decirle, bueno, Señor, si tú le has mostrado a nuestros hijos algo que nosotros no nos atrevemos a creer o no nos atrevemos a entender, Señor, danos el permiso de entender y, Señor, ayúdanos a ver. Y si no entendemos o no vemos, por lo menos no nos permite hacer tropiezo para tener dudas en nuestra mente y en nuestro corazón, amén. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Que las grandes bendiciones vendrán y que nosotros tenemos que prepararnos para recibirla. En la película Enfrentando a los Gigantes, que es la primera película que hicieron los productores de A Prueba de Fuego, un abuelito entra y le dice al entrenador, ¿usted es capaz de creer que este equipo va a ser campeón? Era el peor equipo del mundo. Y le pregunta al entrenador, ¿y usted qué va a hacer? ¿Se va a quedar sentado en su zona de confort o va a preparar la tierra para que el equipo sea el mejor? Y él entendió que preparar la tierra era levantarse todos los días a la madrugada a orar por el equipo.
No solamente creó un gran equipo de básquetbol, creó gente buena, porque esos muchachos se metieron con Dios y eran buena persona, buenos estudiantes, buenos esposos, buenos hijos. Y no solo creó un gran equipo de básquetbol, sino seres humanos maravillosos. De ahí sale el concepto de coach, que ustedes, es que el coach de esto, eso no existía antes, ¿cierto? En Estados Unidos ha existido siempre, personas que entrenan a otras personas para la vida. Así que hermanos, Dios los puso a ustedes a entrenar a sus hijos para la vida. No los limiten, no los limiten. Tu generación era otra, sí. A nosotros nos tocó más difícil, sí. Pero día por día Dios va a permitir que para nuestros hijos las cosas sean más fáciles. ¿Qué dijo el Señor en su palabra? Daniel fue 10 veces más inteligente que todos los que estaban con él. Tus hijos tienen que ser 100 veces más inteligentes que nosotros. Así de sencillo. Y podrán hacer cosas que nosotros no imaginamos que podemos hacer. Entonces diga conmigo, las grandes bendiciones vendrán. Sí, las grandes bendiciones vendrán. ¿Has enfrentado dificultades? ¿Has enfrentado luchas? ¿Has enfrentado batallas? Hace 2 años, el pastor Ricardo con su familia apenas pasa el Congreso de Avivamiento, que es muchísimo trabajo, se va de vacaciones una semana. Y él tenía un compromiso en otra nación y no se fue con toda la familia al tiempo. Se fue la familia adelante y es una familia numerosísima. Él tiene como 6 hijos con sus cónyuges, tiene 18 nietos y ya tiene como unos 3 o 4 bisnietos. Es una familia grandísima. Y solo él y la esposa no se fueron adelante. Cuando fueron a coger el avión, esa madrugada igual, fueran a volar o no fueran a volar, hicieron el devocional con su esposa, la pastora Patricia, y Dios les dijo que el niño pequeñito que acababa de nacer y que apenas iba a cumplir 2 años, era el que tenía el legado para tercera generación. Tercera generación. O sea, después de él su hijo y después de él su nieto. O sea, pastor para el avivamiento para 100 años. Eso es algo que solo un papá es capaz de creer. Y ese mismo día, antes de subirse al avión, los llamaron que el niño estaba muerto. Y gritaban todos que el niño estaba muerto. En esa misma semana, mismo proceso, porque ¿qué dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10? Los mismos padecimientos está padeciendo otra gente en otro lugar. No piense que usted es el único que está sufriendo, no piense que usted es el único que tiene problemas de hogar. Hay muchas personas que están padeciendo. La nieta del pastor César Castellanos estaba también ahogándose en la piscina de su casa. Y pasó como con 5 pastores que el niño que tenía el legado se estaba ahogando. El pastor dice que no se subió al avión, sino se puso a orar y a reprender el espíritu de muerte. En la mañana el Señor le había dicho que el niño tenía el legado y a la media mañana el diablo lo estaba matando para robar el legado. Nosotros tenemos que defender nuestro legado y defender a nuestros hijos y no permitir que el diablo les haga nada. Bueno, esto es alarga tus cuerdas. Si usted quiere ser capaz de aprovechar lo que Dios le está entregando en este ayuno, en este mismo momento, usted tiene que alargar sus cuerdas. Usted tiene que alargarlas, usted tiene que saber que no puede poner limitantes ni a su vida, ni a su cónyuge, ni a sus hijos. Yo escucho a mi esposo, a veces se sienta, Dios me está mostrando esto, yo anoto todo y le creo. Hasta ahora, como dice Amós capítulo 3, verso 7, Dios no le ha ocultado nada de lo que va a suceder. Él me ha dicho, amor, soñé esto, Dios me mostró esto, inclusive la pandemia. Él me dijo días antes, inclusive cuando vino el proceso de salud, Él me dijo, mira amor, Dios me ha dicho 3 veces que voy a tomar el agua por medida, que voy a esto. Y yo le dije, amor, eso es una prueba de salud. Así que necesitamos quitar los límites. Primero, vamos con los límites del pasado. Todos los que estamos acá tenemos límites del pasado. Por lo que aprendimos cuando niños, por lo que nos mostraron nuestros padres. Unos papás que nos dijeron, no se puede. Y yo agradezco a Dios. Cuando mi padre entró a trabajar en San Victorino, mi papá ganaba en un día lo que mi abuela ganaba en un mes. Lo primero que mi abuela hizo fue darle juguete porque él pensó que él se había robado la plata, porque en su límite mental nadie podía ganar en un día lo que se ganaba en un mes, salvo que hiciera algo malo. Y mi papá no estaba haciendo algo malo, era que el comercio en el que se encontraba era un comercio emergente que estaba dando otras posibilidades y que estaba entregando otras cuentas. Ahora, mis amados hermanos, era una generación que limitaba. Mi abuela estuvo muy frustrada porque, y no sé si mi papá también, es un proceso en el que él se encontrará por no haber tenido un empleo. Yo en mi vida, se los digo, yo jamás pensé en un empleo. Yo pensé en generar empleo, pero jamás pensé en ser empleada. Ya mi generación no tenía esa limitación. Yo siempre pensé
en donde yo trabajé. Cuando trabajé en Sogamoso, en el centro comercial, pensé en comprarlo todo, en ser la competencia más grande de ley, y si no me hubiera sacado el señor del comercio para estar con ustedes ahora, allá estaría tratando de progresar económicamente con lo más grande que fuera, porque siempre pensando en algo grande, sin limitantes, en el área económica, pero en otras áreas tenía muchísimos limitantes. En otras áreas, porque todos tenemos limitantes del pasado, limitantes como los que impiden que tú te entiendas. Las cuerdas son tan importantes como esto. Voy a plantearlo de esta manera. Eclesiastés capítulo 4. Las cuerdas son tan importantes como esto. Las cuerdas fueron puestas para que tú no te limites. Alarga tus cuerdas. Eclesiastés 4. Entonces, siempre que el Señor habla de cuerdas, desde su parámetro, desde sus ojos, desde lo que Dios nos está pidiendo, nos está dando algo bueno. Y Eclesiastés 4:12 dice: si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Entonces me gusta mucho porque nota lo que dice, que el ataque contra el matrimonio es alguien que está tratando de prevalecer contra ustedes, pero que si las cuerdas que tiene el matrimonio están alargadas, no se romperán. Y dice que la cuerda principal, el cordón principal, es Cristo. Así que me encanta, me encanta. En Josué, vamos a buscarlo juntos. En Josué tenemos también esta apreciación. Y quiero, iglesia, que recordemos que ese cordón del que nos está hablando el Señor en este día es Cristo. Esas cuerdas que hay que alargar son en primera instancia nuestra comunión con el Señor. Amén. Y en el capítulo 3 de Josué tenemos una palabra que a mí me gusta mucho, que quiero dejar en tu corazón, muy especialmente. Capítulo 2, estamos hablando de los espías en Jericó. Y entonces, en el verso 12, como en Eclesiastés dice: os ruego que ahora me jures por Jehová que como yo he hecho misericordia con ustedes, así la harán ustedes con la casa de mi padre, de lo cual me darán una señal segura. Entonces, las cuerdas son el cordón para prevalecer. Las cuerdas son una señal segura de que Dios se hará cargo de tu vida. Una señal segura. Entonces, los espías, Salmón y su compañero, le dijeron a Rahab: cuando nos vayamos, coloque un cordón de grana en la ventana. En el mismo cordón que nos ayuda a escapar, rojo, déjelo ahí, de grana, rojo, porque es una representación de la sangre del Señor Jesucristo. Y si ese cordón está, primero su casa no se va a caer cuando caigan los muros. La casa quedaba sobre el muro y los historiadores y teólogos dicen que se cayó todo. El muro era de 18 metros de ancho, cabía un carro por encima. El muro era de 18 metros de alto y 18 de ancho. Eso era una cosa. ¿Sabe cuánto hay de esta pared allá a la puerta? 18 metros. Eso tenía de largo y eso tenía de ancho. Ese era el murito que el Señor tumbó. Y colgaron la cuerda y la Biblia dice que era la señal segura. Entonces, cuando tú alargas tus cuerdas, primero tú estás prevaleciendo con el Señor, como dice Eclesiastés 12. Cuando tú alargas tus cuerdas, tú estás poniendo una señal segura al cielo de que tú le crees a Dios, de que es en serio que tú le crees. Y me encanta el texto porque el texto dice, Oseas 11:14, que las cuerdas con las que llegamos al Señor fueron sus cuerdas de amor. Amén. Y me encanta ese texto porque las cuerdas son un símbolo de testimonio a los cielos de que le creemos a Dios. A mí me tocó muchísimo. Yoli me regaló un cartel el día del aniversario 27 que cumplimos este año con mi esposo, y ese texto estaba al final y yo lo estudié. Alexandra me regaló un cartelito y ese texto estaba al final, y me pareció tan maravilloso porque ahora puedo decirle a los esposos: alguien puede venir contra ustedes, pero ustedes con el cordón de 3 dobleces no permitirán que el enemigo acabe su hogar. Y dice en Oseas 11:4, dice:
con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Así que en un sentido espiritual, las cuerdas son afirmar nuestra unidad con el Señor. Sus cuerdas nos quieren mantener unidos a Dios, y si nosotros nos mantenemos unidos a Dios, Dios nos va a mantener unidos a todo lo que realicemos, a nuestra familia. Entonces las cuerdas son unión y fuerza. Es lo que dice Eclesiastés 4:12. Las cuerdas son amor y guía. Es lo que dice 11:4. Jesús dijo al profeta, en la boca del profeta Oseas, nos dijo nuestro Dios Todopoderoso: con cuerdas los estoy jalando. Hoy, y todo el que necesite restauración de la amistad con un hijo, restauración de la relación con su cónyuge, restauración de la relación con personas, dígale: Señor, yo pongo las cuerdas de amor, y con las cuerdas de amor tú lo atraerás. Y en oración dígale: Señor, yo tomo las cuerdas del amor de Dios. Dígalo: yo tomo las cuerdas del amor de Dios. Son las únicas cuerdas que sirven, y sus cuerdas nos quieren mantener unidos a Dios. Cuando alargamos las cuerdas, estamos recibiendo seguridad, liberación y protección. Seguridad, liberación y protección. Para eso alargamos la cuerda. La cuerda testifica que como estamos unidos a Dios, Dios unirá a nosotros la iglesia, la familia y la prosperidad. Amén. Eso es lo que nos pide el Señor cuando nos dice: alarguen sus cuerdas, no sean escasos. Y es hermoso porque en el Salmo 16, sé que lo conoces, dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Es hermosa la heredad que Dios me dio. Entonces las cuerdas del Señor nos cayeron en lugares deleitosos. Cuerdas habla de unidad, seguridad, protección, pero también de deleite. Y estaba estudiando la palabra cuerdas, y voy a concluir con esto. Dios quiere sostenernos, Dios quiere guiarnos, Dios quiere defender a nuestra familia, y Dios quiere que nuestra relación con Él sea tan ancha, tan amplia, tan profunda. Cuando New Way empezó a cantarlo: yo voy a ir a otra dimensión, yo voy a ir a otra dimensión, la profundidad, a la anchura del Señor Jesucristo. Yo en algún momento pensé que era Efesios 3, donde dice que vamos a estar a la medida de la altura, longitud y anchura y profundidad del amor de Cristo. Pero en esta semana, en un devocional de madrugada, Dios me lo mostró en el libro de Job, y dice: a la anchura, a la profundidad y a la altura. Y eso es lo que son las cuerdas. Están llevándonos a otra dimensión de amor con Dios. Porque al ver el amor de Dios defender tu hogar, al ver el amor de Dios sanar tu cuerpo, al ver el amor de Dios libertarte, tú vas a entrar a una profundidad de amor con Él verdadera, que tú vas a saber: esto que estoy pasando no va a durar toda la vida. Dios va a solucionar todo problema, Dios va a arreglar todas las cosas, y Dios me va a defender. Como el cordón de grana que colgó Rahab y que los espías vieron. Imagínense lo que pensaba todo un pueblo. Dios dice: no perdonen a hombres, ni a mujeres, ni a niños, ni a niñas. La única persona que tiene que salir viva de allá es Rahab, la prostituta, con su familia. ¿Eso cómo suena? Eso suena un poco raro, ¿cierto? Eso suena un poco raro. ¿Eso cómo suena? Yo creo que los lo miraban. Yo me imagino, no sé si has visto la película, a mí me encanta, pero tú ves a esos hombres a caballo, los príncipes de las tribus, los demás 28,000 de Judá, 30,000 de Efraín, todos dándole vueltas a Jericó. Yo me imagino que cada rato se desesperaban y se le paraba el uno a Josué y le decía: ataquemos, ¿qué hacemos desfilando como niñas? Y me imagino los de las murallas burlándose. ¿Qué están haciendo esos hebreos? Pero llega el día séptimo y ellos ya ahorita vinieron otra vez a desfilar, ahí dan su vuelta y ahorita se callan, ahorita vuelven y se callan, pero dan una segunda vuelta y empiezan a sonar esos chofar y empiezan a sonar esos, y no, ya desesperante. Yo me imagino al rey y la reina diciendo: ¿qué están haciendo esos hebreos? Ya son 7 días fastidiándonos la vida. Pero cuando dan la séptima vuelta, el séptimo día, les dice Josué: griten, porque Dios nos ha entregado a Jericó, esta ciudad. Y cuando comienzan a gritar, ante sus propios ojos, como con terremoto, comienzan a caerse las murallas.
Mire, si usted se une a Dios alargando sus cuerdas, usted verá cómo comienzan a caer los muros. Usted verá cómo Dios comienza a quitar los límites y los límites se van de aquí y se van de aquí y suceden aquí. Los límites están aquí y los llevamos aquí. Y ya no podemos tener más límites. Dios quiere sostenernos, Dios quiere guiarnos, Dios quiere abrir un camino derecho donde nosotros digamos, yo sé que Dios está haciendo algo grande. Para los pueblos las cuerdas eran un elemento cotidiano, para el hermano también. De pronto yo no utilizo muchas cuerdas, ¿cierto? Pero hay personas que utilizan cuerdas todo el tiempo. Pero dígame qué va a pasar con la personita que se le presenta necesitar una cuerda y no la tiene. No puede hacer lo que tiene que hacer. Así que, mis amados, es un instrumento y es una señal segura de que Dios nos quiere ayudar. Así que la invitación con la que abrimos esta semana nueva, cuarta semana del ayuno y comenzamos a ir a lo que Dios tiene para nosotros es: alargue sus cuerdas. Alargue sus cuerdas, Oseas 11:14, las cuerdas de amor del Señor. Alargue sus cuerdas, Eclesiastés 4:12, las que van a salvar su matrimonio. Alargue sus cuerdas, Salmo 16, las que les permiten deleitarse en esta vida. Y alargue sus cuerdas, especialmente, y las que más amamos, las de Isaías 54, que dice: no vuelvas nunca más en tu vida a hacer estas. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.